Sin más, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? A hablar de esta santa andariega de Santa Teresa de Jesús con el padre Rodrigo Menéndez Piñar, a quien saludamos. Muy buenas noches, padre Rodrigo. Buenas noches, querido padre Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí deseando hablar de Santa Teresa de Jesús. Pues sin más, porque se nos va pasando un poquito el tiempo y no quiero pasarme de la hora de la primera parte. Cuéntanos, ¿qué podemos así destacar de Santa Teresa de Jesús? Un poco pues sobre su vida, sobre su espiritualidad. ¿Qué te parece Hombre, así yo creo que era interesante justo estos hacer al oyentes? menos mención durante este año, ¿no? Porque se han cumplido los 400 años, el cuarto centenario de esa gran canonización de Santa Teresa junto a otros cuatro grandes, ¿no? San Ignacio, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y el italiano San Felipe Neri. Y me pareció estupendo que me propusieras hablar un poquito de la Santa Madre Teresa, como la llamamos muchos, por nuestra devoción filial, porque decía uno de los comentaristas al comienzo, es una mujer inabarcable, ¿no? Y es verdad, en poco tiempo dará, pues, bueno, nos faltará tiempo para hablar de ella. Me pedías una pequeña reseña biográfica rápidamente, sin consumir mucho tiempo, porque quizá es más interesante hablar de otros asuntos adyacentes. Creo que la mayoría conoce y si no, pues cometen un grave pecado y tienen que ponerse enseguida a leer una buena biografía de Santa Teresa. Creo que conocen su vida, ¿no? Pues nace en Ávila, una familia sin ser nobles, pero con una consideración social importante, que venían de un abuelo de Santa Teresa que había judaizado, Juan Sánchez de Toledo, pero marchándose de Toledo, llegando a Ávila, y rehicieron un poco la consideración de la familia. Y gracias a Dios tuvo una infancia con padres muy virtuosos y temerosos de Dios, dice ella, a lo que da muchas gracias al Señor por esto, y que además a nivel puramente humano pudo tener una cierta formación, sabía leer y había leído buenos libros en su casa, y toda esta conjunción de dotes naturales como sobre todo sobrenaturales, pues harán de ella un personaje absolutamente insuperable, ¿no? Que en ese siglo de oro nuestro, que tantos santos dio a la Iglesia, esa pléyade de astros que conmemoramos siempre como gigantes, aunque es verdad, dice Kempis, que las santidades no hay que compararlas, que esas Dios se las sabe, pero es verdad que personajes de una entidad tan grande pues brillan en nuestra patria en ese siglo. Y Santa Teresa hace las veces de capitana de todos ellos, siendo así que era mujer en un momento histórico en el que era evidentemente pues más difícil, ¿no?, que brillase el sexo femenino. Y bueno, crece con grandes ansias de cielo. Ahí está el famoso episodio con su hermano Rodrigo en el que se escapan de casa para buscar el martirio y así alcanzar prontamente la vida eterna. Y también es conocido, yo creo, un poco esa disipación, sin llegar a ser de pecado grave ni mucho menos, pero sí una cierta disipación en su primera adolescencia, que hace que su padre, don Alonso, un castellano viejo, la meta en un reformatorio por lo fino, que era el convento de Santa María de Gracia, de las Agustinas, en Ávila. Y allí conoció a Santa Teresa, a María de Briceño, una santa mujer que la recondujo hacia los caminos de la vida del espíritu, y ella acabó su estancia allí muy confortada, muy en Dios, y con llamada por parte del cielo a un estado más perfecto que enseguida buscará en el convento de la Encarnación de Ávila, para lo cual tendrá que huir de la casa paterna en una segunda vez, porque su padre en principio no quería dejarla. Pero bueno, ella había leído en esa época las cartas de San Jerónimo, que ese huesudo padre de la Iglesia hoy no lo canonizarían, ¿no?, porque sería demasiado vehemente en sus recomendaciones espirituales, pero puso en el corazón de Teresa esos deseos grandes que hacen que pase incluso por encima de su padre para llamar a la puerta de la Encarnación, que era convento de carmelitas, y ella enseguida se enamora de la espiritualidad del Monte Carmelo y se da una vida de perfección y de virtud,
hay testimonio de entonces de las hermanas, y pronto cae muy enferma. Su padre se la tiene que llevar del convento y acuden, de otro famoso episodio de Teresa, a Becedas en busca de una curandera que le arreglase los desarreglos, que valga la redundancia, que ya tenía internos y que en el fondo van a seguir durante toda su vida. Y allí en Becedas convertirá al sacerdote del lugar, que vivía malamente con una manceba y que luego morirá muy en Dios, como dirá la propia Santa Teresa. Total, no hay remedio allí, la pone peor la curandera, tiene que volver a Ávila, a casa de su padre, y los médicos dicen no hay remedio, Santa Teresa se va a morir, y de hecho la dan por muerta. Llegan a abrir su tumba en el convento de la Encarnación y durante 3 días velan su cuerpo porque entra en un paroxismo que la deja clínicamente muerta, ¿no? Y solo el tesón de un padre que se niega a enterrar a su hija la salvó de que la enterrasen viva, porque, bueno, pues como el Señor al 3er día resucitó, ¿no? Como Lázaro al 4.º día, pues salió del sepulcro. Y Teresa resucita de aquella manera porque se queda tullida completamente y vuelve a la Encarnación, quiere estar allí, y allí se dedica a una vida de mucha virtud, a pesar de estar en la enfermería, de mucha oración, de mucha edificación de sus hermanas, hasta que llega un momento, dice, como los médicos de la tierra me han fallado, pues voy a acudir a los del cielo. Y acude a San José, que la cura. Y Santa Teresa comienza poco a poco a poder moverse, a andar de nuevo, y a pesar de tener una mala salud a lo largo de toda su vida, le permitirá al menos pues todas las correrías apostólicas que todos conocemos, ¿no? Y San José se convertirá desde luego en Santa Teresa en la bandera que encabece siempre todas sus obras, ¿no? Por eso es quizá el personaje más principal en la historia de la Iglesia a la hora de explicar la extensión de la devoción a San José, que hoy día, gracias a Dios, es tan universal, puesto que es patrón y protector de la Iglesia, pero que entonces todavía, aunque había habido conatos de sacarlo de la sombra, todavía vivía en esa penumbra y no se le había sacado para ser capitán de toda la Iglesia. Total, que Santa Teresa de Jesús comienza una época un poco extraña en su vida, durante unos 10-12 años. Primero abandonó un poco la oración, porque le parecía por una falsa humildad que no tenía que darse a ella, luego la recupera gracias al consejo de un dominico, el padre Vicente Barrón, confesor de su padre, don Alonso, y es una etapa no frívola, ni mucho menos. Santa Teresa pasaba por una monja que edificaba con su virtud y con su caridad y con su buen hacer, pero no entregada totalmente a Cristo. Hasta que otro de los grandes episodios conocidos, a sus 39 años, ante la imagen de Cristo muy llagado, ella llora sus faltas, como San Agustín, ¿no? De hecho, estaba leyendo en aquella época las Confesiones de San Agustín, otro de los grandes libros que le ayudó a Teresa, su mañana me convertiré, y no, tiene que ser hoy, ¿no? Darse completamente a Dios, ¿no? Y cuando se suele tener esto como la conversión definitiva de Santa Teresa, bueno, en la vida de los santos todo es siempre muy, muy progresivo, ¿no? No hay puntos de inflexión, pero nunca se puede poner solo en un momento la conversión. Pero es verdad que a partir de ese instante pues se da Teresa a la oración y un torrente de gracias comienza a derramarse sobre ella, tan así que en apenas 2 años ella recibe lo que se suele conocer en teología espiritual como el desposorio espiritual, ¿no? Tiene una aparición y Cristo le dice: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y Teresa, dada a la oración, cada vez con más perfección, pues como son las cosas de Dios tantas veces, entre la conversación familiar de una celda con algunas de las hermanas y algunas de fuera que venían, entre ellas estaban allí un poco como educandas 2 sobrinas suyas, pues bueno, sale el asunto de poder hacer un convento
a la manera de las descalzas de San Francisco, un convento reformado, tomando aquí ejemplo de la reforma de San Pedro de Alcántara y de las clarisas descalzas reformadas, para intentar revivir el espíritu original de la Orden del Carmelo, ¿no? Ese sentido más ermitaño de aquellos monjes que primero en Tierra Santa y después poblando Europa, pues guardaban. Y pues Teresa, bueno, ve que es de Dios y se lanzará a fundar en 1562 el convento de San José de Ávila, ¿no? No podemos entretenernos a explicar toda la reforma teresiana y las fundaciones, porque creo que la mayoría las conocemos y no es momento, ¿no? Simplemente, quizá a partir de aquí ya podríamos solo destacar, bueno, respecto a nosotros, nuestra patria ha sido declarada patrona de España al menos 3 veces, creo recordar, una poco después de su beatificación, otra después de su canonización, 1622, perdón, y la última por las Cortes de Cádiz, quizá lo único bueno que hicieron aquellas nefastas y nefandas Cortes, en todo el sentido del término, pues fue proclamar a Santa Teresa patrona de nuestros reinos, ¿no? Y bueno, todos saben, ¿no?, la doctrina de Teresa, su maestría en la oración, y por eso ha sido declarada, aunque muy tardíamente, doctora de la Iglesia Universal. Pero quizá pocos han escuchado el que para mí es el mayor elogio que ha dicho un papa sobre un santo, en este caso un papa nada lisonjero como San Pío X, un hombre entero, y que no tenía tampoco necesidad ninguna por afinición de patria o de sentimientos de hablar de este modo, ¿no? Y en una carta al general de los carmelitas, San Pío X escribió lo siguiente, lo tengo aquí. Lo que los padres de la Iglesia enseñaban confusamente y al margen de cualquier tipo de sistema, Santa Teresa lo ha reducido con suma maestría y elegancia a un cuerpo de doctrina. Y en otra ocasión el mismo Papa dijo: esta mujer fue tan a propósito para la formación cristiana que en poco o nada cede a padres y doctores de la Iglesia. Yo creo que tal elogio no se ha dicho de nadie, ¿no? Que de alguna manera sistematice y supere al conjunto de los padres de la Iglesia, esto es que no se ha dicho ni del propio Aquinate, ¿no? Es verdad que es un elogio y las cosas hay que saber leerlas, pero creo que no desmerece ni mucho menos del personaje de la santa, ¿no? Padre Rodrigo, sí. 2 cositas. Una primera, simplemente como comentario mío personal, a mí siempre, creo que lo he dicho ya en algún otro programa, me llama mucho la atención y yo lo ponía en la publicidad de este capítulo de hoy, que tanto Santa Teresa como Benedicto XVI, por relacionarlos, viven en momentos de crisis terrible de la Iglesia. La crisis actual que tenemos, que es terrible, el momento de Santa Teresa es toda la ruptura protestante también. Y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo su respuesta a esa situación terrible es precisamente el darse a la oración a la vida de santidad, que me parece que es un ejemplo tremendo en ese sentido. Pero yo quería, que era lo otro, que brevemente nos comentaras, si te parece, por hablar un poco de la oración a vida mística, sin alargarnos demasiado, tenemos 5 minutitos, esta imagen muy conocida de Santa Teresa, también dada a muchas malas interpretaciones. Así nos la explicas un poco, si te parece, brevemente, ¿no? Bueno, esa es una obra de Bernini, ¿no?, muy conocida, que se identifica con la gracia de la transverberación, una fiesta que todavía se conserva en el Carmelo el 26 de agosto. Bueno, más que fijarnos en esta gracia en concreto, porque a veces precisamente por la expresión iconográfica se le ha dado más importancia de la que tiene, no fue una sola vez, fue muchas veces, ese dardo que le atraviesa el corazón de manera espiritual a la santa, que la deja toda abrasada en amor de Dios y que se lo saca de las entrañas, pues dejándola pues toda engolfada en la divina majestad, ¿no? Es una gracia más de las muchas que recibe, no es la más alta, a pesar de que en alguna ocasión se ha podido explicar de esta manera, ¿no? Lo más alto es el matrimonio espiritual o la visión de la Santísima Trinidad que tiene la Santa Madre, ¿no?
Bien, más allá de eso, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una, en el proceso de la vida espiritual, en el desarrollo orgánico de la gracia, hay gracias místicas que forman parte y que por lo tanto no son puramente adyacentes, como es el éxtasis, es parte de una oración pues subida. Y hay otras que sí que son lo que se suele conocer como gracias gratis date, ¿no? Que no forman parte tanto del organismo espiritual ordinario que se desarrolla, sino que Dios las da con un propósito para la edificación de la Iglesia y por alguna cosa semejante, ¿no? Y aquí estaría pues todo el tema de las visiones, la levitación o tantas cosas que en la vida de Teresa, como en otros muchos santos, se han dado, ¿no? Fenómenos más cognoscitivos o más afectivos, incluso más corporales. Recordemos el Padre Pío, pues con sus estigmas, ¿no? No, para ser santo no hace falta recibir los estigmas. Esto es una gracia que es puntual, una gracia gratis date, ¿no? Pero creo que es interesante porque en Teresa todo es tan armónico, tan humano y tan divino a la vez, que la lectura de sus obras y el conocimiento de su vida nos sitúa muy bien en el realismo espiritual de nuestra vida, ¿no? Para no acabar buscando a lo mejor elementos un poco extraños que se pueden dar, se dieron en su día, y de hecho Teresa temía mucho por el alumbradismo que había en su época, y muchas mujeres, especialmente en los monjíos, ocurrían estas cosas, perseguidas y corregidas por la Santa Inquisición, y que también quizá en nuestra época pues puedan darse, ¿no? Y entonces Teresa se ve claro como ella jamás busca nada de esto, nunca se pone a disposición de recibir esta serie de gracias, ella se da a Dios en la oración, y si Dios manda las gracias, bienvenidas sean, pero en ningún momento Rodrigo, se pone a disposición. Sobre todo me parece interesante porque, claro, en concreto te ponía la imagen de la transverberación y además esta representación de Bernini muy de su época, de la época del barroco, pues eso, muy sensible, porque el barroco es así. Porque, claro, muchas veces la lectura que se hace de esta obra es una lectura que se habla sobre todo en clave eso, sensible, en clave incluso a veces de forma incluso carnal, ya desfiguraciones grotescas, ¿no?, sobre este tema. Pero quizá yo creo que es importante lo último que acabas de decir, que es importante acercarse a su doctrina, a lo que ella dice, porque ¿qué pasa? Que hoy más bien lo que vivimos, y creo que es un fenómeno que también podía darse en su época, precisamente porque ya está entrando en esa espiritualidad que luego será la barroca, en un exceso de sentimentalismo y de búsqueda de la sensibilidad en la oración, cosa que tanto Santa Teresa como sobre todo San Juan de la Cruz rechazan de plano, y que se puede defender de esta manera, no diciendo, no, pero mira los místicos, cómo vivían estas experiencias y tal. Dice, no, pero es que, ojo, esto es otra cosa. Estamos hablando de otra película, ¿no? Sobre todo porque me refiero ahora mismo, por ejemplo, ahí pues está de moda. El otro día me lo comentaba un profesor en concreto. Pues este grupo de música, vamos, este movimiento que tal vez haya gente que nos está viendo, que nos verá, que pertenezca de Hakuna, que yo no tengo nada que decir, en todo caso, porque no conozco nada, pero me comentaba que ahora está muy de moda a nivel musical. Hace poco hicieron un concierto, han sacado muchos discos, y alguno me decía, dices, que las canciones de estos son casi, hombre, él ha utilizado a lo mejor expresiones más fuertes, ¿no? Pero como muy sensuales, ¿no? En cuanto a la relación con Dios. Y claro, uno podría decir, hombre, sí, pero fíjate cómo San Juan de la Cruz escribe estos poemas, o Santa Teresa, etcétera, etcétera. Pero claro, esto está formando una espiritualidad, ¿no? Y yo creo que quizá la recomendación que podríamos dar ante el que realmente quiera ver cómo es esto es, oiga, lea a Santa Teresa, lea a San Juan de la Cruz. Y por eso yo te quería preguntar rápidamente, en primer lugar, bueno, te voy a dar yo una recomendación, que es tu artículo, yo lo pongo en Infocatólica, aunque está en el boletín de Covadonga, ¿no?, de la pregnación de Nuestra Señora de Cristiandad. El artículo que acabas de publicar, Fémina inquieta y andariega, para el día de Santa Teresa, el día 15 de octubre. Pues esto es una primera buena lectura sobre Santa Teresa. Pero aparte de eso, de las obras de Santa Teresa, ¿qué podríamos recomendar que empiecen a leer nuestros oyentes? Hombre, pues pueden empezar... Tenemos 2 minutos, nada más. 2 minutos. Sí. Pues que empiecen leyendo las fundaciones, que es el estilo más rápido de Santa Teresa, que se enamoren un poco de ese castellano, que al principio cuesta, pero luego es el mejor que hay y uno ya no quiere otro, y ya cualquier otro castellano pues le parece de baja talla, ¿no?
Y luego podrían leer el libro de la vida, quizás saltándose los capítulos del 11 al 22, porque ya introduce ahí un tratado de la oración, de las 4 maneras de regar el huerto, que podría dejarse para un segundo momento, ¿no? Y luego, pues el camino de perfección o las moradas incluso, ¿no? La lectura siempre es edificante, ¿no? Sin perderse a lo mejor en cosas un poco ambiciosas, pero una lectura tranquila de la Santa o de sus cartas, pues es siempre algo muy, muy edificante, ¿no? Ya que has dicho lo de los artículos, en abril, si no recuerdo mal, escribí uno sobre fenómenos extraordinarios, un poco a partir de Santa Teresa y algo de San Juan de la Cruz, que en esto da mucha luz, ¿no? Dice que lo que hay que hacer es rechazarlos y punto, ¿no? Básicamente dice eso, porque si son de Dios, lo que él quiere dar cuando los otorga, directamente lo causa ya. Y a partir de un instante después, el alma lo que puede hacer es confundirse y apegarse a ellos, ¿no? Entonces, se ve claro como en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, como en toda la espiritualidad cristiana, hay una purificación muy grande, hay una lucha contra el mundo, hay una ascesis fuerte que tiene poco o nada que ver con estas espiritualidades un poco que más que sensuales en el fondo son amigas del mundo y no enemigas, porque el mundo es enemigo del alma, ¿no? Uh-huh. Será ocasión para dedicar a lo mejor algún programa más extenso a este tema concreto en otro momento, que es delicado hoy, sobre todo porque mucha gente a la que ciertamente algunas de estas experiencias les están ayudando a acercarse a Dios y posiblemente puedan hacer bien, pero también yo creo que es nuestro deber advertir, quizá porque sí, otros que tienen un deber más grande no lo hacen, de ciertos peligros para la vida del espíritu de estas cosas. Muy 15 segundos. Aquí nos dice que es difícil de leer, lo es que las cosas buenas cuestan, ¿no? Entonces hay que simplemente perseverar, a lo mejor una buena biografía siempre ayuda a recolocar un poco, y algún artículo, alguna charla, alguna conferencia que enamore un poco de Santa Teresa, y cuando uno ya coge su propio ritmo, pues ya no la puede dejar. Por si acaso, antes de que se emocione en el chat, insisto, no tengo nada que decir sobre ninguno de estos grupos porque los desconozco totalmente, y tal vez habrá que, porque nos han dicho alguna vez incluso hablar de que sí, de los Kikos y cosas así un poquito más antiguas en este caso, pero bueno, que no tengo nada que decir, simplemente me refería a este fenómeno que creo que se está dando. Bueno, pues nada.